Como representante de la Cátedra Extraordinaria de Química, me gustaría agradecer a Aurora Jiménez y a Max Jiménez y al comité organizador por su gran esfuerzo y entusiasmo. Mil gracias. Un aplauso. Con su permiso, ahora cambio en inglés. Many years ago, George Steiner was at Cambridge promoting comparative literature, and his colleague down the road, F.R. Leavis, was promoting the great tradition of English literature. Much bickering, hissing, and catapulting ensued, or so I'm told. In the end, Steiner, the outsider, won the battle. In the early 1970s, he claimed Nabokov as one of his extraterritorial writers. During his discussion of this exiled writer, Steiner argues, the multilingual, cross-linguistic situation is both the matter and form of his work, as we have heard today. This house of words has evoked different responses, and I quote him again. There are those who regard the language of Lolita and its successors as a wonder of invention, elegance, and wit. To other ears, Nabokov's prose is a macaronic, precious, maddeningly opaque, and self-conscious piece of candy floss. Now let us hear what her speakers and competent readers think in 2015. Cedo la palabra a Juan Carlos Calvillo, que va a hablar sobre la controversia y realismo en Lolita, el error de la crítica. Juan Carlos es poeta y traductor literario. Ha traducido poesía, narrativa, dramaturgo, ensayo y epistolares en muchos medios nacionales. Ha sido becario del FONCA en 2 ocasiones, residente del Banff Center en Canadá. Sus publicaciones comprenden poemarios, libros de ensayos, antologías críticas, traducciones y artículos diversos. Actualmente imparte clases en Letras Modernas, en el Colegio de Letras Modernas, y un seminario de traducción en el Colegio de México. Está terminando su doctorado y vamos a Ojalá, gracias, Charlie. O sea, pero bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es una tarea muy ingrata seguir al Dr. Raimi. Lo que tengo que decirles va a parecer como la versión Gerber de uno de los puntos que acaba de desarrollar. Entonces ustedes disculparán por lo light que parezca esto. Pero bueno, la ponencia se llama Controversia y realismo en Lolita, el error de la crítica. A nadie que conozca el argumento de Lolita tendrían por qué resultarles sorprendentes las vicisitudes en la historia de la publicación, la prohibición y la censura de la novela. Por lo contrario, el relato de la pasión irrefrenable de Humbert Humbert por una niña de 12 años, y más todavía a causa de lo seductora y entrañable que sentimos su voz, podría parecer un artefacto contracultural diseñado justamente para ofender la sensibilidad tranquilizada, conformista y reprimida de los años 50 en los Estados Unidos, con su ilusión de victoria, prosperidad y estabilidad en la época de la posguerra. A decir verdad, no tendrían por qué resultarles sorprendentes a ningún lector cuidadoso que haya llegado al final de la edición y leído el ensayo On a Book Entitled Lolita, que Nabokov escribió en noviembre de 1956 a solicitud de su editor en la Olympia Press, para dar cuenta de las motivaciones de un libro tan controversial y quizá explicar los avatares de su rechazo
no solo por parte de las editoriales estadounidenses, sino también de un sector de la crítica y el público lector por igual. Dudo que sea necesario entrar en detalles y exponer las razones meramente argumentales por las que Lolita provocó un verdadero escándalo hace 60 años. Todos conocemos la historia del hombre fascinante que llega a los Estados Unidos y se casa con una mujer odiosa para estar cerca de su hija. Todos conocemos la historia, ¿verdad? No se las voy a arruinar a nadie. La niña, la ninfula, que luego lleva de motel en motel por todo el país, simulando ser su padre, hasta que la niña escapa con otro hombre, al que más tarde el narrador localiza y asesina. Nabokov terminó el manuscrito final de Lolita en la primavera de 1954, después de muchas dudas y arrepentimientos. Cuentan por ahí que Nabokov trató de quemar la novela varias veces en su jardín y que un día de 1950 fue Vera, su esposa, la que salvó el manuscrito de las llamas. Y de inmediato Nabokov lo envió a 5 editoriales distintas en los Estados Unidos para dictamen: Viking, Simon & Schuster, New Directions, Farrar y Straus y Doubleday, ninguna de las cuales quiso tener nada que ver con el libro. En el ensayo, ahora impreso a manera de epílogo, Nabokov se burla de estos editores y de sus motivos para rechazar la novela. Escribe que uno habría considerado su publicación si Nabokov hubiera accedido a convertir a Humbert en un granjero y a Lolita en un niño de 12 años. Hija. Con tal de tener relaciones homosexuales en un establo, ¿no? Otro lamentó que no hubiera personajes buenos en la novela, es decir, que el libro no tuviera un propósito didáctico, una moraleja o al menos un modelo de virtud. Y que otro más le respondió que ambos irían a prisión si la novela veía la luz pública. Aunque, como el propio Nabokov reconoce, lo más probable es que muchos de ellos hayan abandonado la lectura del manuscrito, tan pronto se dieron cuenta de que no estaban ahí las escenas eróticas que esperaban. Nabokov decidió entonces publicar Lolita en septiembre de 1955 en la Olympia Press de París, una editorial cuya estrategia era subsistir gracias a las ventas de otros libros pornográficos, para así poder publicar títulos valiosos que nadie más se atrevería a tocar. Por ponerles unos ejemplos: Naked Lunch de William Burroughs, la trilogía Sexus, Nexus y Plexus de Henry Miller, la trilogía Molloy, Malone muere y El innombrable de Samuel Beckett, algunos otros. Los 5,000 ejemplares de la primera edición de Lolita se vendieron bien, pero no fue sino hasta diciembre de ese mismo año, cuando Graham Greene la nombró en el Sunday Times uno de los 3 mejores libros de 1955, que se desató la controversia y se armó la de Dios es Cristo. Acto seguido, John Gordon, del London Sunday Express, respondió con un artículo en el que llamaba a Lolita Sheer Unrestrained Pornography y The Filthiest Book I Have Ever Read. No voy a hacer quote on quote, todas las citas se mantienen en el original, entonces sabrán cuándo estoy citando. Las consecuencias no se hicieron esperar. En el Reino Unido se confiscaron todos los ejemplares que habían llegado a la venta y muy pronto la novela quedó prohibida también en Francia, Argentina, Nueva Zelanda y Sudáfrica, este último lugar en donde la prohibición se levantó hasta 1982. El editor de la Olympia Press efectivamente enfrentó problemas legales y cuando la editorial estadounidense que Nabokov siempre había querido para Lolita, Doubleday, volvió a considerar la posibilidad de una publicación, terminó por retractarse al momento de hacer cuentas y estimar los miles de dólares que le habría costado defenderse legalmente en un juicio si se les imputaba el cargo de obscenidad. No fue sino hasta agosto de 1958 que G.P. Putnam Sons se atrevió a poner en circulación una Lolita estadounidense, y el éxito fue tal que en solo 3 semanas se vendieron 100,000 ejemplares.
Sin embargo, no por esto hubieron de cesar las críticas negativas. Por mencionar solo un ejemplo, Orville Prescott publicó en el New York Times, ni más ni menos, las razones por las que opina que Lolita isn't worth any adult reader's attention. It is repulsive, disgusting, highbrow pornography. Y lo que más parece preocuparle en términos morales no es ni las violaciones, ni el incesto, ni el asesinato, sino el hecho de que Lolita turns out to be just as corrupt as Humbert. Desde luego, la santurronería de su criterio valorativo nos parece hoy en día una reliquia, un vestigio del pasado. Pero lo verdaderamente sorprendente no es que hayamos o no superado nuestra intolerancia casi victoriana a los temas indecentes, sino que incluso en la actualidad se siga valorando una novela o cualquier otra obra de arte para tal caso, por la moralidad o incluso el didacticismo de su contenido. A manera de ejemplo, cito otro texto, también publicado en el New York Times. En septiembre de 2005, hace apenas 10 años, con motivo de la publicación, con motivo de los 50 años de la publicación de Lolita, Charles McGrath escribió un artículo en el que insiste en estimar la novela en términos de su trama, su lascivia y las lecciones que tiene que enseñarnos. Humbert is, in the end, a moral monster, y aunque afirma que Lolita is more than just a dirty book, su gran virtud es, según McGrath, que nos perturba because pedophilia has moved to the forefront of our moral awareness. We know now that it happens more often than anyone imagined. No sé si a ustedes, pero a mí el lenguaje moralino del artículo me suena demasiado parecido al de John Ray Jr., PhD, el personaje en Lolita que escribe el prólogo y por medio del que Nabokov se burla de todos los old-fashioned readers who wish to follow the destinies of the real people beyond the true story, de los que leen literatura en busca de nothing less than a moral apotheosis, o de los que creen que una novela should make all of us, parents, social workers, educators, apply ourselves with greater vigilance and vision to the task of bringing up a better generation in a safer world. Vladimir Nabokov jamás escribió con la intención de que su literatura se relacionara de cualquiera de estos modos con la realidad, es decir, ni como caso de la vida real, ni como caso para la vida real. Nabokov era un hombre soberbio, maniático y muy dado a los juicios, pero si algo detestaba más que el psicoanálisis, y el psicoanálisis lo detestaba, era que se le encontrara un propósito instructivo a la literatura, por no decir ya una intención moralizante. A work of fiction exists only insofar as it affords me what I shall bluntly call aesthetic bliss, confiesa en el ya citado ensayo On a Book Entitled Lolita. Y en otro, también seminal, el clásico Good Readers and Good Writers, admite que the truth is that great novels are great fairy tales. Lo que quiero proponer es que quizá el problema de la crítica a la que tanto inquieta una novela como Lolita es su incapacidad de separar la ficción de la realidad, o si no, de separar el propósito de la ficción del propósito de la realidad, si acaso hay alguno, o simplemente su incapacidad de comprender que hay más de una sola clase o tipo de realismo, y que de cualquier modo el realismo no tiene por qué confundirse con la realidad. El realismo es una técnica literaria, no un fin en sí mismo. Para sustentar este argumento sin recurrir exclusivamente a Nabokov, Never chose the teller, chose the tale, en mi intento por investigar de dónde viene esta necesidad imperiosa de leer Lolita como una novela realista, o por qué su vínculo con la realidad les importa tanto a los críticos, creo que es útil que me refiera a un libro titulado An Experiment in Criticism, de C.S. Lewis, uno de los primeros, si no el primero, en hacer una clasificación formal de distintos tipos de realismo.
Lewis distingue entre el realismo de presentación y el realismo de contenido. El realismo de presentación es el que consigue en las descripciones detalladas el efecto o la impresión vívida de cómo son las cosas, por lo general en su aspecto físico. El realismo de contenido es el que consigue la verosimilitud de los sucesos en la trama, es decir, el que se obtiene cuando un argumento, a veces a pesar de no gozar de lujo de detalle, es probable, posible o no exige ninguna suspensión del descreimiento por parte del lector. Lewis sostiene, con justa razón, que estos dos tipos de realismo son totalmente independientes y, aunque su distinción formal se limita a estas dos categorías, no es difícil extrapolar y reconocer por lo menos otros dos tipos de realismo. El realismo psicológico, que ofrece una impresión convincente del modo en que los personajes sienten y piensan y que más bien está relacionado con la caracterización, y el realismo moral, cuyo propósito sería desdibujar las fronteras entre los héroes y los villanos de una historia, no necesariamente para deponer todo juicio, sino para volver ese juicio un poco más complicado. Visto el problema desde esta perspectiva, se vuelve un tanto más fácil entender no solo por qué suele haber desacuerdos entre lectores. Un libro puede ser realista de un modo y no serlo en otro, sino también por qué se suscita una confusión cuando un libro, digamos Lolita, es realista en un sentido y naturalmente se espera que lo sea en todos los demás. Como bien advierte Lewis, the dominant taste demands realism of content. The great achievements of the 19th century novel have trained us to appreciate and to expect it. Lolita ciertamente nos convence a momentos de ser una novela de realismo de contenido. Los acontecimientos son verosímiles y todos aquellos detalles que desafían la posibilidad y la probabilidad de la trama, por ejemplo, los tricks, traps and deceptions de los que nos hablaba el doctor hace ratito, los dejamos sumergirse y disiparse en la melodía encantadora, tierna y trágica de la voz de Humbert Humbert, un narrador, además de realismos psicológico y moral inigualables. Por último, para defender el caso a favor del realismo presentacional, no hace falta más que citar un breve fragmento de las confesiones de Humbert. Casi cualquiera serviría, pero escojo su primer avistamiento de Lolita. Without the least warning, a blue sea wave swelled under my heart, and from a mat in a pool of sun, half naked, kneeling, turning about on her knees, there was my Riviera love, peering at me over dark glasses. It was the same child, the same frail, honey-hued shoulders, the same silky supple bare back, the same chestnut head of hair. A polka-dotted black kerchief tied around her chest hid from my aging ape eyes, but not from the gaze of young memory, the juvenile breasts I have fondled one immortal day. Con todo, y muy a pesar de la deslumbrante efectividad de sus técnicas ocasionales, Lolita no es ni debe leerse como una novela realista. Y esto un lector suspicaz lo reconoce. No sé en qué estadio de lector suspicaz o más suspicaz o ultra suspicaz, pero un lector como en alguno de esos estadios reconoce un patrón reiterado, ¿no? La técnica predominante en los pasajes que alcanzan mayor verosimilitud no es la suspensión del descreimiento, the willing suspension of disbelief, sino justamente lo contrario, una invitación deliberada al descreimiento. Por ejemplo, en la cita pasada me detuve un instante antes del quebranto del realismo. Siempre que el narrador nos sumerge en una apariencia de realidad genuina, inmediatamente después se da a la tarea de enfatizar su ficcionalidad, su artificialidad. So, the juvenile breasts I had fondled one immortal day, ahí me quedé. And as if I were the fairy tale nurse of some little princess, lost, kidnapped, discovered in gypsy rags
through which her nakedness smiled at the king and his hounds, I recognized the tiny dark brown mole on her side. The truth, decía Nabokov, is that great novels are great fairy tales. Y Lolita no es la excepción. Es cierto que la novela está llena de dispositivos que provocan efectos de realismo presentacional, psicológico y moral, pero por tentador que resulte, es un craso error exigirle realismo de contenido o que su contenido presente correlación alguna con lo real a una novela que insiste una y otra vez en su ficcionalidad. Son incontables los artilugios textuales que señalan el verdadero interés literario, no realista, de la novela. Por lo que aquí me limito a mencionar, por desgracia no tengo tiempo de analizar, pero a mencionar solo el más ubicuo de todos ellos. La obsesión de la obra con los espejos, las reflexiones y los duplicados, algo que ya estábamos mencionando hace rato, que es sin duda un modo de aludir a la mímesis de la literatura, a la imitación o la refracción dirigida que hace el arte de la experiencia de vida. Muchas de las dazzling coincidences o los tricks que socavan la verosimilitud de la trama tienen que ver con reflejos, ya sean los 4 pares de gemelos en el grupo de la clase de Lolita, el famoso lago de Ramsdale, Hourglass Lake, el número 342 de Lone Street, repetido en el Enchanted Hunters, y lo que se encuentran dentro de la habitación, un pasaje famoso, a double bed, a mirror, a double bed in the mirror, a closet door with mirror, etcétera, etcétera, sigue todo un párrafo, o hasta el nombre del protagonista, Humbert Humbert, y las iniciales repetidas de todo aquel que funge en la novela como su reflejo o su paredro o su doblete. Harold Hayes, su reflejo como padre; Gaston Godin, su reflejo como pedófilo en versión homosexual; Kenneth Knight, otro caballo; Reverend Rigger, y desde luego Claire Quilty, su fantasma, su sombra, su némesis. El patrón que gobierna todas las coincidencias improbables de la trama es santo y seña de una imitación estética de la realidad que no debe de confundirse con su prototipo. Y la voluntad creativa que preside sobre cualquier acontecimiento, a veces emblematizada en la figura de McFate, se acordarán que se vuelve como una obsesión de Humbert, es desde el prólogo mismo la de la discreta y sin embargo omnipresente Vivian Darkdom, anagrama y doblete de Vladimir Nabokov. Me parece claro a la luz de lo expuesto que el gran error de la crítica que censuró y condenó a Nabokov no fue solo dejar que pasaran desapercibidas la ironía, la parodia y la fantástica metatextualidad de la narrativa, que son otras variantes de refracción, sino más precisa y más gravemente haber malinterpretado la función o la finalidad estética de una novela como Lolita. The art of writing is a very futile business if it does not imply, first of all, the art of seeing the world as the potentiality of fiction, y no al revés, escribe Nabokov en Good Readers. Y poco más adelante añade, literature is invention, fiction is fiction. To call a story a true story is an insult to both art and truth. Y no es que tenga que echarse por la borda toda relación entre el arte y la vida, los dos tienen una íntima adecuación. Esa dualidad resulta, al fin y al cabo, esencial para la novela. Una Lolita se pierde para ganarse la otra, y muy distintas son la belleza del arte y the melody of children at play, nothing but that. Pero hoy, a 60 años de su publicación, me parece más injusto que nunca que se haya juzgado, y probablemente se siga juzgando, la una con los criterios de la otra. Después de todo, es Humbert mismo el que reconoce, "Oh, my Lolita, I have only words to play with." Y quizá convenga recordar que Lolita es una novela que comienza con una palabra en la boca y termina con el refugio del arte. The only immortality you and I may share, my Lolita.
Gracias. Muy bien. Ahora pasamos a Edward Bush. Siempre pensé que te llamabas Edward Bush. No, it's Edward. Yeah, you can call me. Edward Bush. Yeah. Siempre, siempre. No, it's Edward. You can call me that. Es licenciado y maestro en letras clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras, adscrito al Colegio de Letras Modernas. Sus intereses se estriban entre la intertextualidad, la tradición clásica y las relaciones entre literatura y filosofía en general. Sí, muy general, ¿no? Y bueno, ¿tú quieres decir el título? Sí, yo digo el título, si no. Vamos a ver. Quienes son veteranos míos, de clases mías, saben que siempre es un lío para mí.